detalles que no había comentado en la presentación. Bueno, es muy interesante, claro, el guion es de Robert Rosen, no sé si lo has visto, que luego sería esto enlazaría un poco además con alguna de las sesiones anteriores que tuvimos, la dedicada a Preston Sturges, en la que hablamos un poco de los guionistas que pasaron luego a ser directores de algunos grandes cineastas. Robert Rosen sería uno de ellos. Además, su ópera prima, yo creo que es la primera, ¿no? Body and Soul, es con John Garfield, ¿no? También, ¿no? Johnny O'Clock, ¿no? Es la primera, pero bueno, tiene Body and Soul con John Garfield. Hizo una de las grandes películas de boxeo de la historia del cine americano, que es Body and Soul, Cuerpo y Alma, que es con John Garfield, uno de los protagonistas de la película. Y luego, claro, tiene dos de las grandes películas americanas de su época, yo diría casi de toda la historia, que son el Buscavidas y Lili, es el guionista. Y la verdad es que toda la construcción del guión, a partir de la obra de Jack London, que eso también hay que decirlo, la novela de Jack London es maravillosa. Y de hecho, la novela es tan buena que se han hecho muchas versiones a lo largo del cine, desde los años 10 hasta los años 70. Yo creo que la última que conozco, más el propio Jacques Lurser lo comenta, es una versión italiana de los años 70, pero hay incluso versiones ambientadas en el cine del oeste, de la misma historia y de la novela, lo cual es muy curioso. Y claro, la intensidad de la película, porque realmente es una intensidad, a veces parece que cada secuencia son como solos de batería, y terminan todas por lo más alto, todas, ¿no? Y eso yo creo que está muy bien estructurado el guión de Rosen. Yo creo que está muy bien estructurado y muy bien medido, porque luego hay pequeños contrapuntos, incluso dos de las secuencias que pueden ser un poco más distintas de la película, que yo juraría que están cortadas en la versión corta, que son, la segunda es la secuencia casi de amor, se puede decir, en las bodegas, que es la más, es una secuencia muy dilatada y muy distinta al tono, pero claro, viene después de la secuencia más intensa, yo creo, y más brutal de la película, que es el suicidio del médico, de Jim Lockhart, que es un actor extraordinario y al que le iban este tipo de personajes patéticos, le iban a la perfección. Y a su vez, la secuencia anterior es esa secuencia que nos puede parecer muy retórica, pero yo creo que es muy interesante, en la cual el personaje del escritor, de Alexander Knox, le dice al personaje del lobo de mar, de Wolf Larsen, le dice todo lo que es: eres tal, eres cual, eres no sé qué, tal, estás aquí, eres el rey de este mundo en el que humillas, tal. Nos puede parecer incluso muy excesivo, porque es muy retórico, incluso hay una iluminación de Sol Polito, claro, uno de los grandes operadores de la Warner, que puede parecer un poco enfática, pero es muy interesante, porque después la secuencia es cuando es el momento en el que entra el médico y le pide que le haga el favor, que diga que le respeten, y en fin, una de estas secuencias que digo que parece que la percusión va hasta arriba y termina con el suicidio. O sea, la siguiente secuencia a ese parlamento de Alexander Knox nos demuestra con la práctica todo lo que él nos ha dicho con la teoría, que hemos intuido primero, pero no hasta esos niveles de brutalidad, porque realmente es una de las secuencias de humillación en una película que está llena de humillaciones, desde que empieza hasta que termina, entre los personajes, y de juegos, además juegos de una enorme crueldad, pero juegos también de supervivencia, porque gracias a esos juegos de humillación y de supervivencia, maravillosamente escritos por Robert Rosen, el personaje de Wolf Larsen, del Wade Robinson, sobrevive. Digamos que primero nos da la teoría y luego nos da la práctica de lo que estamos viendo. Igual que sucede en otras de esta secuencia, que se va cargando hasta que la sensación que ya no puede ir más, que es una secuencia también de escritura muy llamativa y muy bien hecha y muy bien medida, ya desde el guión, que es cuando ella sale a la cubierta intentando hacerse pasar por una señorita, cuando en realidad todos saben que es una presidiaria. Eso ha encendido todo tipo de deseos, comentarios, el hecho de que ella en sueños se haya revelado su auténtica naturaleza. Ella es la única que no lo sabe. Y realmente, desde su intento de dignidad hasta su degradación final, en el que incluso, bueno, es que se humilla y se entrega prácticamente a Wolf Larsen para que no la vuelva a devolver al presidio, realmente da toda la medida y toda la intensidad de la secuencia hacia arriba. Curtis lo estruja hasta el final. Yo creo que es una característica de Curtis, siempre sucede, y aquí está muy claro. Curtis, por ejemplo, mueve mucho la cámara, monta mucho. Hay veces, por ejemplo, la secuencia del final, cuando se va hundiendo y Edward E. Robinson dispara sobre Alexander Knox, y al final se terminan cambiando las posiciones de los personajes. Es muy hermoso eso, que al final el propio personaje se da cuenta del gesto que ha hecho Edward E. Robinson, pero han invertido las posiciones, pero da la sensación que está
apurando todas las posibilidades de montaje, de encuadre, reencuadrando, es constante durante toda la película, un ritmo realmente, que es un poco el ritmo de las películas de Warner, yo creo que es el ritmo de la Warner y el ritmo que inventó. Luego las de Wells, por ejemplo, en la Warner son así, son también muy intensas, pero es diferente, son un poco distintas. Las de Curtis, yo creo que son todavía más percutantes, si se puede utilizar la palabra, más percusivas, más... son como máquinas que están casi taladrando, y aquí realmente se nota que está muy motivado y lo está haciendo. Ya digo, mueve mucho la cámara, hay muchas panorámicas, muchos reencuadres, monta mucho, pero para aprovechar prácticamente todas las posibilidades y estrujarlo y terminar todas las secuencias casi por lo alto. Una característica, ya digo, de la Warner. Lo que pasa es que normalmente, claro, era más se suele identificar más muchas veces con el cine más urbano. Aquí, por ejemplo, los diálogos son rapidísimos, son de una velocidad y de una brillantez enorme, pero va todo muy, muy rápido. Tiene la gracia realmente del ambiente y el tipo de novela además que está adaptando y los personajes. Integrarlo también en un ambiente que, bueno, era el de Warner y no era el de Warner al mismo tiempo. Yo creo que no hay una película de Marina que llegue a estos niveles de crueldad. Quizás El pirata barba negra, de Raoul Walsh, que también es una película que se las trae. En otro sentido, pero también es una película muy cruel. Pero yo creo que no hay ninguna que llegue a estos niveles realmente de besania, de locura, de furia, como momentos, por ejemplo, claro, y además tiene muy poco humor, que es una cosa también muy característica de Curtis. Curtis no, así como en Walsh, por ejemplo, sí suele haber humor, aquí no hay humor. Puede haber un humor, bueno, muy negro y muy enterrado, muy oculto, pero es una película que no es nada humorística. Yo creo que eso hace... Sí, pero es tan desagradable también, y es curioso, pero yo creo que es alivio cómico porque le identificamos con cosas posteriores, cómicas, claro, porque lo hemos visto con Leo McCarey, lo hemos visto con John Ford, pero aquí realmente es porque sí, puede parecernos alivio cómico, pero nos creemos que ese tío puede matarte. O sea, saca el cuchillo y vemos que este tío ha matado, y además lo dice. Y también vemos que es un tipo que se ha degradado y se ha convertido en algo casi bufonesco y humorístico en el barco, que es lo que les ha pasado a todos, porque estos eran gente relativamente normal hasta que han llegado a este contexto absolutamente enloquecido y de degradación, y desde el médico, que también nos creemos que haya sido lo que dice, de la misma forma que le dice Alexander Knox, al personaje de Barry Fitzgerald, pero vamos, yo creo que le identificamos mucho por papeles posteriores, pero creo que sí. Pero realmente el contexto de locura yo creo que lo representa muy bien el personaje de Barry Fitzgerald. Y nada, no sé si alguien quiere comentar algo, alguna opinión. No sé qué iba a comentar ahora. Claro, no solo Barry Fitzgerald, claro, es un catálogo de todos los actores secundarios, por ejemplo. Hay uno en particular que es maravilloso, que es el Benson, que es el esbirro, el que se mantiene más o menos fiel y además muere en un momento, es Francis McDormand, que yo no lo identifico tampoco de muchas películas y realmente está estupendo. Y luego, aparte de Jim Lockhart, está también, está Juan da Silva, Harrison. En realidad, claro, es muy interesante no solo la elección de los tipos, la elección de los actores secundarios, sino la verosimilitud, es decir, el realismo que nos transmite todo. Eso, por ejemplo, en películas de la Metro muchas veces ese tipo de cosas no se veían. En la Warner, claro, jugaban al realismo y jugaban a la dureza. Entonces, claro, tiene que ser perfectamente creíble que incluso cuando están, por ejemplo, en la balsa al final, nos resulta creíble, y realmente nos resulta creíble que estén en medio del mar, con la idea muy bonita que vuelven otra vez, ¿no? Hay una especie de cosa como que les atrae siempre al barco, de la misma forma que Larsen, cuando intentan matarle la primera vez, vuelve otra vez al barco. Parece invencible, porque en realidad en algún momento nos llegamos a preguntar, bueno, ¿y por qué no le golpean? O sea, yo creo que la película estimula bastante el sadismo del propio espectador, porque el espectador dice, ¿por qué no le matan? ¿Por qué no le aplastan la cabeza? O sea, yo lo pienso, vamos, yo no he pegado nunca a nadie, pero lo estoy pensando. ¿Pero por qué no aprovechan? Porque juega un poco, están los espacios, están detrás, le podrían... Pero también, al mismo tiempo, nos damos cuenta que el tipo es un auténtico animal. O sea, físicamente, cómo golpea. John Garfield, en fin, parece un tipo bastante duro, pero le tumba, le pega en el estómago, le tumba, le humilla, en fin, no es fácil, se tienen que poner todos de acuerdo además para matarle, tiene que ser un complot
muy medido para acabar con él. En ese sentido, claro, el que sea un personaje, la parte intelectual y la parte física, no sé si intelectual entre comillas o no, pero la parte intelectual, la parte física del personaje, que está, es lo que genera todas las contradicciones, y genera también todos sus tormentos, y genera también que es la misma forma de que este tipo, en fin, horroroso, haya conseguido ser el rey a base de todo tipo de trucos, triquiñuelas, juegos, como juega, por ejemplo, con el alcohol. Hay un momento en el que después de entregar al personaje de Barry Fitzgerald a la tripulación, es decir, cuando además otro juego de humillación, le tiran, está a punto de comerle un tiburón, bueno, una cosa terrible, pero primero juega con los tiempos y hay un momento en el que antes de decir que el otro tipo es el delator, el propio juego que ha estimulado él, les entrega el alcohol. Dice, hablan del alcohol, venga, que beba todo el mundo, pero nos resulta muy creíble no solo su funcionamiento mental, porque realmente la cabeza del propio Edward E. Robinson está continuamente dando vueltas, porque es la única forma de sobrevivir. Si no crea ese tipo de complots de secuencia a secuencia, no sobreviviría, pero también tiene que sobrevivir simplemente con sus recursos físicos. Entonces, es interesante porque resulta también creíble que sea un tipo tan brutal, que pueda, y sobre todo tan invencible, ¿no? Que pueda coger al personaje del escritor y le agarre de los pulgares o de las manos y le someta ahí hasta que recupere la visión. Ese lado físico, claro, está muy bien porque Curtis se nota además que le gusta mucho filmar la violencia, las peleas, que están muy bien filmadas todas, y claro, nos resulta muy, yo creo que muy verosímil. Luego, el lado, digamos, animal o físico y el lado intelectual, en los dos protagonistas, claro, está desdoblado, porque son los dos, uno es uno y otro es otro. Es curioso que, claro, el que se sacrifica al final es el intelectual, digamos, el escritor. El otro se salva. También es muy, la historia de ellos, de amor, puede parecer una especie de alivio en una película tan negra y tan pesimista y tan nihilista. Pero bueno, también es hermoso, porque en realidad ellos, que puede ser incluso un poco cursi lo que dicen de casarse tampoco es cursi, lo entienden, ¿no? Puede ser un poco demasiado en una película con un contexto tan negro. Pero claro, es interesante porque van de un extremo a otro. Ellos han sufrido mucho, ella ha estado presa. También es muy interesante que al principio él la entrega a la policía prácticamente, antes de que el barco además sea partido en dos prácticamente y hundido, el barco en el que van por el Ghost. El Ghost destruye ese barco, pero al final va a ser destruido por el barco del hermano de Wolf Larsen, que es un personaje al que no vemos, pero también es interesantísimo, porque hay una especie de cosa que no comprendemos y no comprendemos del todo, y a mí se me ocurría que hubiese sido maravilloso que esta película hubiese sido un gran éxito, y luego, por ejemplo, Raúl Walsh en la Warner hubiese hecho una película sobre el hermano, por ejemplo, protagonizada por James Cagney, ¿no? Algo así, ¿no? Donde estas cosas que a veces se han hecho, hacerla porque realmente es muy interesante. También es interesante que además lo dicen, tienen miedo, tiene cañones el barco, tiene cañones, y es realmente muy... También se habrán dado cuenta que los trucos de efectos especiales de la película, esta película ganó el Oscar a los mejores efectos especiales en su año. Claro, el concepto de efectos especiales era muy distinto al que ha habido después, donde el cine, esta es una película, claro, hiperestimulada e hiperestimulante. Digamos que ese concepto de los trucos ha sido un poco distinto después, pero aquí, por ejemplo, es espectacular el hundimiento del barco al principio, nos da la sensación que son barcos de verdad. Ahí es Byron Huskin, que luego sería también cineasta, director, y además con películas muy interesantes, algunas de género negro y otras también con muchos efectos especiales, como por ejemplo Cuando ruge la marabunta, que es una película magnífica. Y Huskin es uno de los que más ha hablado de Curtis, y decía que era muy complicado trabajar con Curtis, porque era muy exigente y que les volvía locos, e incluso decía Huskin, les volvía loco con sus exigencias, y decía Huskin que incluso rodando esta película hubo momentos en los que su vida peligró, decía, porque Huskin también trabajó de cámara en esta película, y decía que les mandaba subirse en sitios disparatados del decorado, hacer planos muy... Así que luego Curtis, eso es muy famoso, a pesar de que era uno de los cineastas, ya digo, más prestigiosos y más caros de Hollywood, tenía muchos problemas con los productores por los famosos memorándums que le mandaban Jack Warner o Hal Wallis, porque siempre le venían a decir, y hay algunos que se pueden leer incluso, le venían a decir que tenía que ser menos artista. Bueno, es curioso, le decíamos eso, no hagas planos, no hagas tantos contrapicados, no hagas tan no sé qué, también dicen, esto es curioso, siendo una película más tan montada, y lo cuenta también Byron Huskin, que tenía toda la cabeza, que tenía la película ya montada, prácticamente, que hacía
podía rodar prácticamente ya